Dios bendiga con ustedes en esta tarde. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 16, el verso 7. Solamente bienvenidos todos a la casa del Señor. Les saludo en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Samuel 16, 7. Ya lo tiene. Primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre bendito, en esta tarde, Señor, estamos, Dios, para considerar esta escritura, Señor Jesús. Padre, el significado, la enseñanza o la lección que ella tiene para nosotros, Señor. Te pido, Dios, como siempre, que yo sea capaz de hacerme a un lado, Señor Dios, para que entonces tú puedas venir y tomar el lugar que a ti te corresponde, porque tú eres Dios, Señor. Que tú tomes la preeminencia como uno de esos tres propósitos que tenías entre tu pueblo, Señor, y que, oh Dios, también tú, Padre, tomes la preeminencia en mí, Dios, para que yo hable solamente tu palabra, Señor. Padre, bendice a este pueblo, bendice, Señor, la intención y el esfuerzo que ellos han hecho, Señor Jesús, de poder estar aquí para poder escuchar de ti, Señor. Estoy en tus manos y te pido, Padre, que tú nos des tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quisiera hablar un tema que he titulado ¿cómo nos miran? A manera de pregunta, ¿cómo nos miran? Y bueno, solamente para poner un contexto a esto que voy a hablar, esta escritura desde luego sabemos que trata cuando el profeta Samuel había de elegir el próximo rey el rey de Israel de la casa de Isaí. Y el Señor, ahora usted sabe, pues Samuel era un profeta, desde luego, era un profeta de Dios. Pero el Señor, con todo y eso, incluso en la Biblia, es al único, no que sea el único, pero es al único que la Biblia le llama vidente. O sea, un vidente es uno que puede ver más allá de lo que el hombre común puede mirar. Pero el Señor, con todo eso, a pesar de que él era un vidente, él no falló en advertirle o recomendarle y decirle: mira, Samuel, cuando va, siendo que tú vas a escoger el rey de Israel, no mires la apariencia, no mires la estatura, no mires la tez, no mires absolutamente nada de aquello que es externo. Y entonces él le dice, porque mira, el ser humano, el hombre común y corriente, ellos miran la apariencia, miran lo que está enfrente de ellos. Y sin embargo él dice: Jehová, o sea Dios, él mira el corazón. Y en esta tarde, por eso de ahí es donde quiero extraer mi tema: ¿cómo nos miran? Mire, aquí encontramos en esta escritura dos perspectivas de mirar. Cómo mira el ser humano y cómo mira Dios mismo. Ciertamente es natural que el hombre mire hasta donde su capacidad le alcanza, es decir, solamente la parte exterior de la persona. Y al mirar solo lo externo, por la capacidad limitada que tiene el ser humano cuando mira, ciertamente se puede equivocar en su juicio. Porque es humano, solamente mira lo exterior. Nosotros no podemos mirar, al menos yo no puedo mirar lo que hay en el corazón de cada persona. Eso solamente Dios lo conoce. Pero Dios siendo precisamente Dios, Él nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, el profeta nos dijo que el ser humano es un ser trino, y él lo dibujó en forma de tres círculos. Un círculo exterior, que es el cuerpo, que es lo que el hombre puede mirar. El siguiente círculo es el espíritu. Ahora, nosotros como seres humanos, lo más que podemos conocer acerca de nosotros mismos, no en sí de la persona, sino de nosotros mismos, es la segunda esfera, lo cual es el espíritu. Porque dijo el apóstol San Pablo que quién conoce al hombre, sino el espíritu que está en el hombre. Pero Dios, a diferencia de cualquier otra persona o de cualquier persona,
Él va más adentro y Él traspasa la esfera del primer círculo, el cual es el cuerpo, traspasa la segunda esfera, lo cual es el espíritu, y luego entra, perdón, dije la tercera, la segunda esfera, la cual es el espíritu, y luego entra a la tercera esfera, lo cual es el corazón de la persona, o sea, el alma. Y Dios puede ver qué es lo que está en el corazón. El profeta de Dios dijo, inclusive dijo que toda casa se compone solamente de tres lugares. Él habla de la sala, habla de la cocina y luego habla de la recámara. Dios de esa manera lo ha diseñado. Y entonces, cuando el Señor, Él ve el corazón, Él puede ver qué es lo que hay dentro de la persona. Si en el corazón de la persona está lo bueno o está lo malo. Ahora mire, hay una escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el capítulo 17, en el verso 9, donde el Señor está diciendo esto refiriéndose al ser humano cualquiera. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Eso es la naturaleza de cualquier hombre, que tiene un corazón engañoso y que es perverso. Por eso Jesús dijo que del corazón salen las mentiras, salen los adulterios, salen toda cosa, buena o mala, procede del corazón. Y entonces el Señor se pregunta, si el corazón es engañoso y es perverso, ¿quién es quien lo conoce? Ahora, él mismo contesta y dice, yo Jehová. O sea, el corazón de una persona solamente es Dios quien lo conoce. Ahora, ¿por qué razón es que solamente Él lo conoce? Porque Él dice, yo Jehová que escudriño. ¿Qué es escudriñar? Es hurgar, es indagar en el corazón de la persona. Por eso el salmista dijo, Señor, hazme conforme a tu voluntad. Y también dijo que si tú encuentras maldad en mi corazón, que tú la quites de mí. Ahora, él dice, yo soy Jehová que escudriño el corazón, que pruebe los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, eso es Dios. Él conoce lo que está en el corazón, muy adentro en el corazón de cada persona. Ahora, mi tema es, ¿cómo nos mira? El sentido de la vista es el que nos sirve a nosotros como seres humanos, pues para saber por dónde caminar. También nos ayuda a admirar la belleza todavía de la creación de Dios. Y también el sentido de la vista nos ayuda también a discernir ciertas cosas. Pero no solamente eso, sino también para examinar lo que nosotros vemos. Ahora, en la manera que nosotros miramos o juzgamos, eso determina muchas cosas. Depende de la ventana a través de la cual miramos. Mire, hay algunas historias en la Biblia que nos enseñan o que nos van a enseñar a poder entender mejor esto a lo cual yo me estoy refiriendo. Mire, veamos a dos personajes. En esta tarde yo quiero ver primeramente cómo es que el hombre mira al hombre y después cómo es que Dios mira al hombre. Ahora, veamos a dos personajes que miraron el mismo escenario, pero cada uno de ellos tuvo una perspectiva distinta. Por ejemplo, el profeta nos habla de Moisés y Faraón. Ambos eran seres humanos y ambos estaban mirando al mismo pueblo. Es más, el hermano Branham dijo que lo estaban mirando desde la misma ventana. Porque una persona puede mirar a alguien desde distintos ángulos y a lo mejor esa es la perspectiva que tiene.
Pero si la mira desde la misma ventana, entonces, pues prácticamente va a ver el mismo ángulo de la persona, todo lo que la persona está haciendo. El profeta dice, ¿en por qué no somos una denominación? Predicó el 27 de septiembre del 58, párrafo 113. Dice, ¿saben qué? Cuando Moisés contemplaba los hijos de Israel, él los miraba desde la misma ventana por donde los miraba Faraón. Ambos personajes estaban mirando al mismo pueblo. No es que Faraón mirara a los egipcios y que Moisés mirara a los hijos de Israel. Ambos estaban mirando a los hijos de Israel. Bueno, mire, sin duda alguna, porque es a lo que yo me quiero referir, sin duda alguna su vista, el sentido de la vista, les mostraba exactamente a las mismas personas con las mismas características haciendo el mismo trabajo. Pero el profeta dice, Faraón los miraba como gente que trabajaba con el lodo. O sea, eso fue lo mejor o lo más lejos que Faraón pudo mirar cuando vio a los hijos de Israel. ¿Qué veía? Como lo bien lo muestra la película Los 10 Mandamientos, personas con el lodo quizás hacia la pantorrilla, solamente con un taparrabo, con sus espaldas desnudas, quizá con las cicatrices del látigo de Faraón en sus espaldas o de los capataces de Faraón, que no hacían otra cosa, sino como bien lo dice la película, danzar en el lodo. ¿Para qué? Para hacer ladrillos. Bueno, eso, cualquier persona común y corriente, alguien le pudiera preguntar, bueno, pero entonces usted qué más desea que vean, si realmente ese es el panorama. Son personas que están ahí haciendo el lodo para fabricar ladrillos. Alguien puede decir, efectivamente, no hay otra manera de mirarlos. ¿Cómo los puede uno mirar de otra manera si son solamente un grupo de esclavos o una multitud de esclavos haciendo lodo para sus ladrillos? Bueno, eso es natural, eso, la vista natural. Si usted y yo hubiésemos estado mirando por esa misma ventana, naturalmente eso es lo que hubiésemos mirado. No hubiéramos mirado un escenario distinto. Ahora, eso es Faraón. Sin embargo, si el profeta nos dice que tanto Faraón como Moisés estaban mirando por la misma ventana, Moisés estaba mirando exactamente a las mismas personas. Pero ahora preguntémosle a Moisés, ¿qué es lo que él mira? Dice el profeta, pero Moisés los miraba como los escogidos de Dios. Hermano, ahí radica una gran diferencia. Ambos, y uno dice, bueno, ¿qué acaso Moisés no estaba viendo personas que estaban ahí trabajando en el lodo? Desde luego que los estaba viendo. No es que Moisés trajera unos lentes que le mostraran algo distinto. Moisés estaba viendo exactamente el mismo escenario. Pero aquí hay algo. Moisés podía ir más allá de lo que sus ojos le mostraban para poder juzgar, para poder determinar quiénes eran aquellas personas. Y como dice el profeta, Moisés los miraba como los escogidos de Dios. O sea, Moisés estaba mirando más allá de lo que su vista le podía mostrar. Él estaba mirando un pueblo que tenía una promesa de parte de Dios. Con razón dijo Pablo en el libro de Hebreos, mire, esta es una escritura tan maravillosa. En Hebreos el capítulo 11, mire lo que el apóstol Pablo está diciendo, refiriéndose precisamente a los hijos de Israel. Dice en Hebreos 11:24, por fe Moisés hecho ya grande. Ahora, esto es importante, hermano, porque si Moisés creció, al crecer, él ya tenía un libre albedrío. No, aquí no nos habla el versículo anterior, nos habla cómo es que Moisés fue escondido por sus padres y cuando ya fue imposible mantener a aquel bebé en secreto, entonces lo pusieron en una canastilla sobre el Nilo. Moisés no podía evitar
ni podía ayudar él mismo en esa condición. ¿Por qué? Porque era apenas un bebé de 3 meses. Pero el siguiente versículo nos muestra una diapositiva. El versículo 23 nos ve a un pequeño Moisés naciendo, a un pequeño Moisés de 3 meses siendo llevado al Nilo. Mire, y el Nilo es un río. Bueno, en la parte que yo conocí el año pasado cuando estuve en el Cairo, hay una parte que el Nilo tiene, yo creo, como 200 metros de ancho. Entonces imagínense, no era un pequeño arroyuelo. Ese río, ¿cuántos miles? Y yo no creo estar exagerando al decir miles. ¿Cuántos miles de cocodrilos debió de haber contenido? El profeta nos dice en el sermón enseñanza sobre Moisés que aquellos cocodrilos habían engordado. ¿Por qué? Porque eran, así como eran miles de cocodrilos, eran miles de niños los que estaban lanzando a los cocodrilos. Usted dice miles, sí, eso fue lo que le llamó la atención a Faraón, que los israelitas estaban, ¿qué? Multiplicando. Ahora, esta diapositiva nos muestra al bebé Moisés hasta que es arrojado en el Nilo. Él no podía hacer nada para mejorar aquella situación, pero entre el versículo 23 y el versículo 24, ahí nos muestra algo distinto. Ahí ya no vemos al pequeño bebé Moisés indefenso ante los cocodrilos, sino que ahí vemos al adulto Moisés con capacidad de acuerdo a su libre albedrío de decisión. Él no pudo haber decidido si a dónde quería que lo arrojaran, si al Nilo, cuando era un bebé, o a un estanque que hubiera por ahí. Pero aquí encontramos a Moisés, un adulto, el cual dice el apóstol Pablo, que siendo ya grande, primero, se negó, rehusó a ser el hijo de la hija de Faraón. Porque, hermano, ¿cómo podía engañarse? Él sabía que en sus venas no había sangre egipcia. En sus venas corría sangre hebrea y es ahí a donde él pertenecía. Y bueno, mire, tomando lo que el profeta dice, ahora esto no era cuestión, hermano, de que Moisés de pronto a la edad adulta le dice su madre, no digo que se lo dijo, pero solamente tratando de entender eso, que le dice, oye Moisés, quiero decirte algo, no vaya a ser que después ahí te involucres con aquellos, porque yo creo que la opinión que tenía Faraón era la misma que tenía la hija. No vaya a ser que te involucres con aquellas personas que están haciendo lodo y alguien por ahí de mala fe te vaya a decir que tú no eres mi hijo, sino que eres un hebreo. No fue eso, hermano. Porque la Biblia dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué fue lo que hizo? Que Moisés se negara a ser, mire, no solamente eso, no solamente negar o negarse a aceptar que era hijo de la hija de Faraón, sino otra cosa más que venía. Si él estaba a un escalón de subir al trono, él se negó a dar aquel siguiente paso para ser el próximo faraón. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué fue que él escogió, como dice el verso 25, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el reproche de Cristo que los tesoros de los egipcios? ¿Por qué? El hecho de que Moisés, primero, se haya negado a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Segundo, que haya escogido ser afligido. Tercero, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué motivo es que él tomó estas tres determinaciones?
porque dependía de la ventana a través de la cual él estaba mirando a los hijos de Israel. ¿Usted piensa que si él los hubiera mirado exactamente como los vio Faraón, solamente personas que estaban ahí enlodadas, hubiera renunciado a todo lo que renunció, solamente por lástima, porque le causaron lástima a los hijos de Israel? No fue lástima, dice la Biblia, que él estaba mirando a la remuneración. ¿Qué es la remuneración? Es el pago, es la recompensa. Pero ¿por qué esperaba eso? Porque para comenzar, él se identificaba como uno de ellos. Y si él los miraba como los escogidos de Dios, entonces él se incluía también dentro de ese grupo de escogidos de Dios. Dice el profeta de Dios, pero Moisés los miraba como los escogidos de Dios. Él sabía que ellos tenían la promesa, porque él lo sabía por la palabra, porque había habido una palabra que cientos de años atrás el Señor le había prometido a Abraham, que ciertamente ellos estarían un pueblo que no era su pueblo, que habían de ser afligidos, pero que él los sacaría con brazo fuerte y los introduciría a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, dependiendo de cómo veían tanto Moisés como Faraón, esa fue la actitud o predisposición hacia ellos. Uno, Moisés decidió renunciar al trono por ellos, pararse en la brecha por ellos y estar con ellos hasta el final. Mire, en Deuteronomio 34:1 dice la Biblia, este es desde luego el último capítulo o los últimos versículos en que encontramos a Moisés con vida. Dice, y subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y mostróle Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Sabemos que en los siguientes versículos el Señor le dijo que él ciertamente no entraría a la tierra. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Como yo le decía, Moisés decidió primero renunciar al trono, como nos dice aquí en Hebreos, pararse en la brecha por ellos. Usted dice pararse en la brecha, eso fue lo que él hizo. Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, que estaban en Cades Barnea, y Dios estaba determinado a destruir aquel pueblo, Moisés se para en la brecha y le dijo, Señor, si tú los has de destruir, tienes que comenzar conmigo. Sabemos esa historia. Pero no solamente eso, sino que estuvo con ellos hasta el final, aquí en Deuteronomio 34. Faraón, ¿qué fue lo que él hizo? Faraón decidió maltratarlos y perseguirlos hasta el final. La Biblia dice en Éxodo 14:23, y siguiéndolos los egipcios. Ahora recuerde, aquí ya el pueblo de Israel está en el éxodo, ya está saliendo de Egipto o ya habían salido de Egipto y estaban por cruzar el Mar Rojo, o al menos acercándose al Mar Rojo. Pero después de ahí, ¿qué es lo que pasa? El Señor, mire, este es algo tremendo. Hoy en día, bueno, usted sabe, hay documentales a favor y en contra, dependiendo quién los haga. Hay personas, el profeta mismo lo dijo en el sermón El Rapto, que había gente que para desacreditar la historia bíblica del éxodo o del cruzar del Mar Rojo decían que había habido cañas por ahí y que la gente había cruzado encima de ellas, o que el mar se habría abierto porque vino un viento fuerte y lo abrió. Pero mire, esto para el razonamiento humano pudiera parecer exactamente eso, lógico.
Pero permítame decirle, supongamos que fue un viento el que abrió el viento en dos, el mar en dos. Pero la Biblia dice que ellos pasaron en seco. ¿Cómo podemos nosotros entender que un mar, que el Mar Rojo, que 5 minutos atrás había estado lleno de agua y por consiguiente húmedo por el agua misma, en un momento se abre y en ese mismo momento se seca? Bueno, para mí esto no es difícil encontrar una explicación, porque el hermano Branham dice que Dios, Jehová, miró, escuche, no miró a los hijos de Israel, ni siquiera miró a Faraón. Él miró al mar con ojos de ira. Hermano, y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Qué cosa. O sea, Dios, la creación, lo cual era el mar, mira a su creador, pero no lo ve con una sonrisa, lo ve con ojos. No está, ahora, el hermano Brennan nunca dijo que Dios le habló al mar. Sencillamente el mar pudo ver hacia arriba y ver a su creador con ojos de ira. Y si era su creador, más le vale a Moisés, más le vale al mar que hiciera algo. ¿Sabe qué fue lo que hizo el mar? Él no solamente se hizo a un lado para que el pueblo de Israel pasara, sino, mire, el lodo, todos sabemos que el lodo no es otra cosa que tierra y agua, es una mezcla, ¿verdad? Porque si usted tiene tierra y no tiene humedad, bueno, no tiene lodo. Pero si a usted a esa tierra, grande, pequeña, le vierte agua, eso se convierte en lodo. Y entonces partamos de este principio. Si el mar vio que el Señor se enojó, Él recogió no solamente las grandes cantidades de agua que estaban allí, sino cada pizca, cada milímetro de agua lo recogió de tal manera que aquel terreno por donde ellos pasaron, aquel pasillo, quedó seco. Porque mire qué cosa, ¿cómo es? Mire, hermano, mire, yo sé que hay cosas que a veces el hermano Branham dice, que eso yo lo escuché, lo dice en varias ocasiones, pero en la historia de su vida dice eso. Y uno dice, ay, es una manera muy bonita de ilustrar eso que el profeta dice. Bueno, no solamente es una manera hermosa de ilustrarlo, pero eso tiene sentido. Porque si el mar se espantó cuando vio a Dios con esos ojos de ira, entonces lo que tuvo que hacer es haber recogido cada milímetro, cada milésima de milímetro de humedad, y aquello por consiguiente quedó seco. Me refiero a la tierra. Ahora, veamos otro caso de cómo un hombre miró al pueblo de Israel. Este caso es muy conocido también en la Biblia, es el caso de Balaam. Todos sabemos que Balaam era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios. Porque de otra manera, si es un profeta falso, entonces lo que él profetizó fue una falacia y nunca se vino a cumplir. Pero no. Él era un profeta de Dios. O el don que estaba en él, el don de profeta era de Dios. ¿Por qué? Usted sabe que él incluso profetizó de la primera venida de Cristo. Cuando nosotros vemos en Mateo 2 que vienen unos magos de Oriente buscando al rey de los judíos, ellos habían visto una señal celestial. Y esa señal celestial que ellos habían visto era una estrella. Ellos no dijeron, ahora el hermano Branham dice desde luego que ellos tenían los manuscritos, no solamente los del profeta
Daniel, sino también tenía los manuscritos que Moisés había escrito. Y ellos sabían, mire, por eso la palabra de Dios es tan hermosa. Aunque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, cada uno de los profetas lo vio desde un ángulo distinto. Cuando la inspiración, la unción cae en Balaam, él profetiza y dice que saldrá la estrella a Jacob. Aquellos magos de Oriente, esa escritura les llamó la atención, y cuando vieron por primera vez que una estrella, ahora el hermano Branham dice que fueron tres que se conjuntaron en una, cuando vieron aquella señal celestial aparecer que nunca antes había aparecido, ellos sabían que era una señal celestial de que algo en la tierra estaba aconteciendo. Pero no solamente eso, sino que Balaam dijo que en su mano estaría el cetro. Por eso, si usted nota, cuando vienen aquellos magos de Oriente preguntando por el Mesías, nunca dijeron, ¿dónde está el pastor de los judíos? Como si ellos hubieran visto un cayado de pastor. Pero la Biblia no dice, al menos ahí en Números, nunca dice que el cayado estaría en su mano. Dice, habla del cetro. ¿Y el cetro a quién pertenece? Aparte de la corona, el cetro está asociado con un rey. Así que ellos, o Balaam, mire cuán perfectamente describió esa parte del nacimiento del Mesías. Pero bueno, a donde yo quiero llegar es a esto, que la voluntad perfecta y original de Dios es que no fuera a maldecir al pueblo de Israel. Ahora mire, Balaam al principio no se mostró como un profeta sin escrúpulos que inmediatamente pone su don a disposición del rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Él dijo, primeramente voy a consultar a Dios. El Señor le dijo, no los maldigas porque es mi pueblo. Bueno, el hombre viene y le dice a Balac, ¿sabes qué? Lo siento mucho, no puedo maldecirlos porque el Señor me dijo que no. Pero usted sabe, Balaam tenía un punto vulnerable, y ese punto vulnerable era el dinero. La Biblia dice que en cuanto Balac le ofreció la oferta, él estuvo dispuesto no a ir a maldecir al pueblo de Israel, sino ir a consultar por segunda ocasión a Dios. Si el Señor ya le había dicho la primera vez no vayas, esa era la voluntad original y perfecta. Pero cuando él va una vez más e inquiere a Dios y le dice, Señor, debo de ir a maldecirlos, ¿qué le dice el Señor? Está bien, si vienen a llamarte, ve con ellos. Pero con todo y eso, la Biblia dice que cuando él intentaba maldecir al pueblo de Israel, de su boca procedía bendición. De tal manera que el rey Balac y a lo mejor digamos, no quiero decirlo con justa razón, porque no era una justa razón, pero era natural que él se encendiera en ira, porque le dijo, mira, espérame, tú no estás viniendo aquí gratis, yo te estoy pagando. En un principio te ofrecí una tarifa, después te la aumenté, no para que vengas a hacer esto. Yo no te contraté para que vengas a maldecirlos, yo te contraté para que los maldigas. Pero mire, examinemos a este profeta. Aunque al principio se negó a maldecir al pueblo de Dios, en Balaam había algo que vamos a llamarle predisposición. Mire, porque recuerde, mi tema es cómo nos miran y también cómo miramos. Cuando hay predisposición en la persona, cualquier cosa que la persona vea a través de ese lente llamado predisposición, lo va a ver mal.
Y si no tiene la capacidad de desecharlo, al menos va a tratar de arrojarle una gota de ácido. ¿Por qué? Mire, usted dice, bueno, ¿y usted por qué dice que Balaam tenía esa predisposición? Bueno, ¿qué es predisposición? Predisposición es una actitud anímica, o sea, de ánimo. Actitud anímica adecuada para dar un determinado, o más bien, es una actitud anímica adecuada para un determinado fin o actividad. Una persona puede estar predispuesta en buena manera hacia alguien o hacia algo, y puede estar también predispuesta en mala manera hacia algo o hacia alguien. Eso era exactamente lo que Balaam tenía. Y quizá usted se vuelve a preguntar, bueno, ¿usted cómo asevera eso? ¿Cómo podemos tener la certeza que Balaam estaba predispuesto a maldecir a Israel? Bueno, hermano, eso nosotros lo sabemos porque el hermano Branham así lo deja entrever. En el sermón Eventos Modernos son aclarados por la profecía, predicado el 6 de diciembre del 65, párrafo 104. Cuando Balaam salió como profeta, dice él, y fue allá un obispo, predicador, o lo que ustedes quieran llamarle, él era un gran hombre. Pero cuando él consultó a Dios acerca de ir allá a maldecir a Israel, aquí está, a él no le agradaban para comenzar. Entonces, cuando Balac le dice, ve maldícelos, la oferta de Balac le cayó a Balaam como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es decir, mire, si él hubiera tenido otra actitud, si hubiera estado predispuesto, pero en el otro sentido, es decir, no, ellos son los hijos de Israel, yo soy parte de ellos, no tengo por qué maldecirlos, así que olvídate, te equivocaste de agente, ve y busca por ahí a alguien más que se encargue del asunto, yo no lo puedo hacer, yo soy un profeta de Dios, ellos son mis hermanos, yo he venido a través en el desierto en esa jornada, yo he visto cómo la columna de fuego los va guiando de noche, cómo es que la nube de día los está cubriendo, yo no puedo hacer esto, discúlpame, ve con alguien más. Pero ¿por qué aceptó la proposición? Por eso, porque el hombre estaba predispuesto. Por eso dice el profeta, a él no le agradaban para comenzar. Así que cuando pidió ir, Dios dijo, no vayas. Mire, es malo, malísimo, cuando alguien se predispone en contra de alguien más, justificada o injustificadamente. ¿Por qué? Porque si la persona contra la cual alguien está predispuesto, nunca le va a conceder el beneficio de ver en él o en ella, aunque sea una virtud, todo lo va a ver mal. Y si en alguna charla sale la persona, no faltará la gota de ácido para poder o para querer hacer quedar mal a la persona. O para manchar el nombre de dicha persona. Ahora, pero entonces, ¿qué lo hizo el querer ir a indagar una vez más para ver si Dios había cambiado de parecer? Su conciencia. El profeta dice, en cambio a Dios su modo de pensar con respecto a su palabra, predicó el 18 de abril del 65, párrafo 146. Y ahí estaba Balaam tratando de decir, quizá tal vez Dios se confundió. Yo intentaré otra vez, ven, para ver qué me dice. Ahora él conoce su corazón. Fíjese, Balaam usó falsamente ese texto por causa de su propia conciencia, porque realmente él quería ese dinero. Él quería ser dignatario, él quería ese trabajo, él quería esa posición para que lo respetaran como el doctor fulano de tal. Así que él dijo, yo intentaré de nuevo. Por una parte, Balaam estaba caminando en la voluntad permisiva de Dios, donde aparentemente
se le dio el aval para maldecirlos. Y ciertamente, hermano, el hermano Branham dice que el pueblo de Israel, él usa esta palabra, que a ellos tenían muchas cosas malas en el calendario. Él usa esa palabra. Había muchas cosas malas en el pueblo de Israel que les merecía una maldición. Pero con todo y eso, seguían siendo el mismo pueblo que Moisés miró. ¿Cómo los vio? Como los elegidos de Dios. Ahora, pero aquí hay algo. El ángulo desde el que Dios los miraba era completamente distinto al ángulo desde el cual Balaam los miró. ¿Cuál era el ángulo de Dios? En Números 23:9 dice: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Aquí está Dios diciendo desde dónde los iba a mirar. Esto es tremendo, hermano. ¿De dónde los está mirando? Desde las cumbres de las peñas, o sea, desde las alturas, y desde los collados lo miraré. Ahora mire, y qué cosa pensar que Dios estaba usando los mismos labios de la misma persona que estaba predispuesta en contra de ellos. Eso es irónico. Balaam como persona, él estaba predispuesto en contra de ellos. A él le agradó, lo recibió con buenos ojos cuando le dijeron Balac, ve, maldícelos. Pero por el otro lado, el don que era de Dios no podía hacer otra cosa sino sujetarse a la voluntad de Dios. Balaam, cuando él habló estas cosas, quizá era en contra de su propia voluntad, pero esto era lo que Dios lo estaba inspirando a hablar. ¿Qué le está diciendo al pueblo de Israel? Porque desde las cumbres lo veré. Aquí está Dios diciendo desde dónde, desde qué ángulo está mirando al pueblo de Israel. Y desde los collados lo miraré. Hermano, aquí están las cumbres, aquí están los collados y acá está el pueblo de Israel. El hermano Branham dice que lo que Balaam falló en ver es que entre las cumbres y los collados había algo en medio. ¿Qué era lo que estaba en medio? La columna de fuego. He aquí un pueblo que habitará confiado, o sea, solo, y no será contado entre las gentes, dijo el profeta, entre las naciones, entre las denominaciones. Bueno, esto es como Dios lo vio. Pero ¿cómo lo vio Balac? Aquí en Números 23:13. Y dijo Balac: ruégote que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Era natural que a él no le gustaba lo que Balaam había acabado de decir. Por eso, mira, sí, yo no digo que te tapes los ojos y que comiences a profetizar así, como con una venda. No. Ven, pero míralos desde otro ángulo. Ruégote que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Su extremidad solamente verás, que no lo verás todo, y desde allí me los maldecirás. Ahora mire, Dios los estaba mirando desde arriba. Balaam los estaba mirando, como decimos por ahí, a ras de tierra, así como nos miramos el uno al otro, y solo desde un extremo. El profeta dice en la edad de Pérgamo, predicado el 7 de diciembre del 60, párrafo 2:32 al 2:35. Y miren a este hipócrita, o pudiéramos continuar con eso. Ven, miren a este rey Balac, la cabeza de todo. Le dijo a este falso profeta, dijo: ve allá y solo mira la parte trasera de ellos. A las iglesias grandes les gusta decirle de esa manera a la pequeña minoría de Dios: ¿saben qué? Yo conocí a uno de ellos, vaya, ¿saben qué hizo? Él hizo esto e hizo aquello.
esos son pentecostales seguro. Pero mire lo que dice el profeta: oh, pero si ustedes supieran la verdad sobre ellos, pero los periódicos y cosas callarán eso. Pero permitan que un pequeño pentecostal se salga de lo correcto alguna vez y fíjense cómo todo el país hablará de eso. Seguro, sí, Señor. Pero ahora fíjense, él dijo: solo mira la parte trasera, la parte de atrás, la peor parte de él. Balaam dijo: sí, solo miraré hacia la parte trasera, las cosas erradas que hacen. Eso es lo que haré. Solo miraré lo despreciables que son, lo que no es bueno de ellos. Entonces usted, dependiendo desde dónde mire. Hermano, ¿usted cree que Dios no estaba consciente de que ellos tenían una parte errada y que era despreciable? Antes que Balaam lo supiera, Dios ya lo sabía. Pero depende desde dónde lo estaba mirando. Solo miraré lo despreciables que son, lo que no es bueno de ellos. Porque si él estaba mirando lo que no es bueno, ellos no lo eran. Eso es correcto. Ellos habían cometido todo pecado habido y por haber. Pero lo que falló en ver, Balaam, falló en ver esa roca golpeada, esa serpiente de bronce, el júbilo del rey entre ellos, sanidad, señales y maravillas, y a la columna de fuego sobre ellos. Ese ciego profeta no lo podía ver, no, Señor, pero él estaba mostrando lo sucio de ellos. Bueno, yo conozco a uno que huyó con la esposa de otro hombre. Yo sé esto, él robó dinero. Eso es correcto, eso es correcto. Yo admitiré eso, pero ellos tenían la misma cosa ya, pero no dijeron nada al respecto, ¿ve? Así que él solo le mostró la peor parte. ¿De dónde dependió? La perspectiva que cada uno tenía de Israel. Porque Balac al verla, o Balaam al ver la peor parte del pueblo de Israel, eso le dio una justificación a su conciencia para poder maldecirlos. Pero mire, ahora del Antiguo Testamento pasemos al Nuevo. Voy a tomar unos dos ejemplos y termino. La manera en que Jesús miró fue una manera distinta a la manera que la gente común miró. Mire, veamos el caso. Yo he hablado en algunas ocasiones de este personaje. Era un paralítico. Bueno, el hermano Branham, mire, cuando uno lee el mensaje, uno entra en cuenta, o cae en cuenta, mejor dicho, el por qué la Biblia dice lo que dice. Este paralítico era un hombre que él, bueno, era obvio que estaba en esa condición. Y la gente, sus vecinos, sus amigos, sus hijos, quizás sus hermanos, quien sea, lo veían solamente como eso, como una persona que causaba lástima por su condición. Pero Jesús vio más adentro que eso. Y Jesús, claro, él estaba viendo como si usted y yo hubiéramos estado en aquel culto de hogar. Hubiéramos visto a un paralítico efectivamente. Pero Jesús fue más allá. Y Jesús vio en él un pecador que necesitaba ser perdonado. Ahora mire, muchas veces, por la manera en que Dios mira, Jesús lo hubiera mirado de otra manera y le hubiera expresado otras cosas. Pero Jesús sabía la condición de él y también sabía que era lo mejor para él. Mire, esta historia la encontramos en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, del verso 5 al 12. Voy a leerla y luego le voy a leer lo que el profeta dice. San Marcos 2, del 5 al 12. Todos sabemos
el antecedente de esto. El contexto es que esta persona era un paralítico. Sus amigos, sus vecinos, sabían que ahí en Capernaum Jesús había llegado y que no estaba predicando en una gran sinagoga. Más bien Jesús había llegado a un culto de hogar. Y cuando la gente de Capernaum se dio cuenta de eso, entonces ellos, los pobladores de ahí, comenzaron a conglomerarse alrededor de aquella casa. Quizá cada una de las sillas que fueron puestas en el interior estaban llenas. Los pasillos estaban llenos también. Pero no solamente eso, sino que en la parte exterior de la casa, quizá tenía unas ventanas, y las ventanas estaban abarrotadas también de gente. Quizá unos movidos por la curiosidad para saber o para ver qué es lo que iba a suceder. Porque mire, el hermano Branham eso lo dice en las realidades infalibles del Dios vivo. Dice que muchas de las personas que seguían a Jesús lo seguían solamente para ver qué es lo que él va a hacer hoy. Llevaban una bitácora. Bueno, ayer le dio vista al ciego. Anteayer hizo hablar al mudo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el día de hoy? Bueno, entonces estaba abarrotado. La entrada de aquella vivienda tal vez quizá estaba abarrotada de gente. Porque mire, la Biblia dice que cuando aquellas personas llegaron con su amigo, no había manera de entrar a aquel recinto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comenzaron a ver, la casa era de piedra y conste, hoy en día, ahí en Capernaum, yo estuve en una ocasión, las ruinas que quedan todavía son casas de piedra. Ahora, yo quiero decirle algo entre paréntesis. Bueno, para los judíos todo es turismo. Allí en Capernaum hay una casa que el guía le dice a uno que es la casa de la suegra de Pedro. Que es, haga de cuenta, bueno, ya queda el muro aquí como de 1 metro y algo de altura. Tiene la forma de círculo y dentro de ese círculo hay otro círculo. Le apuntan a uno, mire, aquí fue donde Jesús vino y sanó a la suegra de Pedro. Yo dije, bueno, está bien lo que el guía diga, pero yo no lo creo. Y usted dice, ¿por qué no lo cree? ¿Por qué es incrédulo? No, porque el profeta dijo que Capernaum está en el fondo del mar de Galilea. Y usted dice, entonces, ¿por qué está hablando de las construcciones? Porque hoy en día hay construcciones que datan después del año 300 después de Cristo. Incluso están las ruinas de una sinagoga. Eso nos muestra a nosotros que las casas eran de piedra. Ahora, no era tan fácil tomar una barreta o lo que sea para tratar de hacer un orificio ahí en el muro. Pero ¿qué fue lo que vieron? Vieron que la casa tenía tejas así como estas. Es más fácil quizá conseguir una escalera, subirse, hacer a un lado las tejas, hacer un edificio y de ahí dejar caer a la persona o al menos bajarla, no caerla, sino bajarla. Bueno, eso fue lo que sucedió. Jesús está predicando y entonces de pronto ve que las tejas se comienzan a mover, se abre un claro de luz y entonces a través de esas tejas baja una persona que está paralítico. Ahora hay enfermedades que son evidentes, otras no se pueden ver, por ejemplo, cuando son enfermedades internas. Pero un paralítico no necesita uno ser un especialista para decir, ese hombre está enfermo. No, cualquier persona que lo ve sabe que está en una mala condición. Bueno, cuando bajan al hombre, la gente quizá contiene la respiración y dice, ahora sí vamos a ver, este va a ser el milagro del día. Esto va a ser lo más sobresaliente. Y sabe una cosa, ahorita se lo voy a leer. El hermano Branham dice que él era un anciano. Note esto, era un anciano. La gente hubiera dicho, qué cosa, este hombre quizá desde su juventud, siendo ya una persona madura, siempre estuvo sufriendo en esa condición. Y ahora en la última etapa de su vida, resulta que va a ser sanado. Esto sí que va a ser un milagro sobresaliente al cual nosotros tendremos el privilegio de verlo con nuestros propios ojos. Era la expectativa de la gente. Pero resulta que cuando Jesús lo ve, como decíamos al principio, la gente estaba viendo la primera esfera, que el hombre estaba paralítico. Quizá la gente, aunque no podía ver eso,
Podían ver que a lo mejor su espíritu estaba cargado, estaba triste, porque una persona que está en esa condición desde luego sufre. Y quizás no solamente sufría en su cuerpo, si es que tenía dolores a causa de la parálisis, pero también sufría en su espíritu. Pero la mirada de Jesús traspasa el primer círculo, que era la condición física en la cual él estaba, traspasa el segundo círculo, el cual era su espíritu, y va al tercer círculo. ¿Y qué es lo que encuentra? A un hombre pecador. Ahora mire, Jesús sabía cuál era la prioridad. Este hombre pudiera haber sido sanado inmediatamente como fue sanado, pero se hubiera regresado a su casa tan pecador como cuando él fue bajado por el techo y muere, y su destino final pues ya es predecible. Entonces la gente que está esperando un milagro portentoso de Jesús ahí, de pronto Jesús le da un giro y le dice, y aquí comienzo a leer Marcos 2:5. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, quizá vino el desencanto para la gente. Nosotros esperamos algo mejor. Pero no solamente vino el desencanto, sino que vino la indignación en contra de Jesús. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, o sea, ellos no estaban cuchicheando ahí, oye, ¿qué piensas tú de este individuo? Dice que le perdona los pecados, ¿no? Estaban pensando en sus corazones. Mire, a mí siempre me ha llamado la atención como la Biblia dice, y Jesús, así dice al menos la versión antigua, y Jesús viendo los pensamientos de ellos. Yo le pregunto, ¿quién de nosotros puede ver un pensamiento? Y si lo puede ver, dígame cómo es, de qué color, qué forma tiene. Eso nos muestra que Jesús, por eso, hermano, esto quita que la gente, como dijo el profeta, la gente pensaba, decía, él era un adivino. Pero Jesús veía aún lo que la gente estaba pensando. Por eso muchas veces les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Y dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla este así? Mire, aquí hay una cosa. Una cosa es, ni usted ni yo estamos exentos que un mal pensamiento nos llegue aquí, de cualquier índole, más horrendo, terrible e impensable. Usted dice, a mí no me pasa eso. Bueno, a mí no me trate de engañar con ese argumento. Una cosa es que un mal pensamiento le llegue, que venga de arriba, así lo voy a poner para ilustrar, de arriba aquí. Pero otra cosa es que salga de aquí a acá. ¿Por qué? Mire, porque el profeta de Dios ya lo dijo, que usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza. Y ese dicho realmente el autor de eso fue Martín Lutero. Yo quiero pensar que el hermano Branham lo debió de haber leído de alguna parte de Lutero, porque él fue el que lo dijo originalmente. Martín Lutero dijo, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido en ella. El hermano Branham al menos 2 ocasiones lo dijo, pero Martín Lutero solamente lo dijo de esa manera y que cada quien lo interprete como quiera. Pero el profeta de Dios toma ese dicho de Martín Lutero y dijo, usted no puede evitar que un mal pensamiento venga sobre su mente, sobre su cabeza, pero no lo albergue, despídelo inmediatamente. Hermano, ¿por qué? Porque estas personas que estaban allí, no fue una ocurrencia, ay, qué cosa, acabo de pensar que este hombre
¿Cómo puede perdonar pecados si el único que perdona es Dios? No, ellos ya estaban convencidos en su corazón. Por eso vuelvo a usar otra vez la palabra predispuesto. Estaban predispuestos en contra de Jesús. Por eso, aún a el bien, ellos le encontraban lo negativo. ¿Qué le parece? Hermano, si la Biblia dice que aún en el cielo hay gozo, hay un avivamiento, cuando un pecador se arrepiente. Mire, y Lucas lo dice 2 veces, Lucas 15, cuando habla de la oveja perdida, aquel pecador que está en el mundo y que el pastor Jesucristo lo trae al redil, hay gozo en los cielos. ¿Sabe una cosa? Pero cuando habla de la mujer que perdió la dracma, que el profeta dijo que esa representa a la iglesia. Bueno, si usted no me cree, escuche el sermón La Segunda Venida del Señor. Ahí dice el profeta que es la iglesia. La cosa maravillosa es que cuando Lucas, tomando los dichos de Jesús, termina de hablar de esa historia de la mujer que pierde las dracmas, vuelve a repetir eso y dice, ¿por qué hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Ahora, si hay gozo en los cielos, debería haber gozo en la tierra. Y si hay gozo en la tierra, o debería de haber gozo en la tierra, entonces también debería haber gozo en ellos. ¿Por qué? Porque Jesús lo está perdonando. Sin embargo, ellos comienzan a decir, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y sabe una cosa, fundamentalmente estaban correctos. Porque no hay nadie quien pueda perdonar a otra persona. El único que puede hacerlo es Dios mismo. Y usted dice, pero entonces, ¿por qué Jesús dijo en San Juan que a quienes ustedes les remitan los pecados les serán remitidos y a quienes les retengan los pecados serán retenidos? Dijo el profeta, ese es el poder que Dios le da a la iglesia. Ahora, y entonces, dice la Biblia que ellos estaban diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Mire, porque el perdonar pecados, ¿cómo podían ellos tener la certeza? Dijeron, este hombre a lo mejor está presumiendo de que él puede perdonar. Por eso Jesús los lleva a algo firme. Les dice, miren, caballeros, ustedes dicen que solamente Dios puede perdonar pecados, y yo le estoy diciendo a esta persona que yo lo perdono. Vamos a hacer esto. Ustedes ven que él está paralítico. Si esta persona no se levanta de su parálisis, entonces tampoco está perdonado. Así de sencillo. ¿Qué les parece? Por eso les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó luego y tomó su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. ¿Qué era lo que no habían visto? No es que nunca hubieran visto a un paralítico levantarse, sino cómo es que Jesús los había puesto en un reto. Si era cierto, como sus ojos se lo estaban declarando, que aquel hombre estaba sano, entonces también estaba perdonado. En el sermón El Consolador, predicado el 1 de octubre del 61, párrafo 157 al 159. O en una ocasión unos hombres vieron eso, un montón de galileos, tal vez pescadores, y ellos tenían un pobre anciano que estaba tan enfermo que no podía ni levantarse de su cama, y trataron de llevarlo a la palabra y no pudieron encontrar lugar
porque había muchos hambrientos por Dios. Y la casa estaba repleta, una pequeña chocita, una casa, una cabaña de pescadores que estaba a la orilla del río. Tenían unas pocas tejas allá arriba. Y para hacer llegar a este hombre delante de la palabra, no les importó el precio que tuvieron que pagar. Ellos rompieron el techo, estaban dispuestos a hacer todo tan solo para ponerse en contacto con la palabra. Y tan pronto como él, la palabra, vio descender el catre, dijo: tus pecados te son perdonados. Hijo, toma tu lecho y vete a casa. ¿Por qué? Porque él estuvo en contacto con la palabra. ¿Ven? Él la creyó. Ahora, si él hubiera dicho: pues tú sabes que yo he estado postrado aquí todos estos años, yo no puedo hacer eso, eso no le hubiera hecho ningún bien. Pero cuando él se puso en contacto con la palabra, él recibió la palabra con gozo, recibió la palabra. Yo la creo, yo sé que es así, yo sé que él es la palabra. Por lo tanto, tan pronto como él hizo contacto con la palabra, levantó su catre y se fue caminando. Hermano, desde luego que Jesús era la palabra. Es la palabra, pero aquí hay algo. A lo primero que Jesús le garantizó es que sus pecados le eran perdonados. Si él hubiera dudado que Jesús le perdona, ¿qué hubiera sucedido? Si hubiera salido igual como lo bajaron. Pero él tuvo que aceptar el perdón que Jesús le estaba ofreciendo. Otro caso, con esto termino. Mire, este es el de una mujer que todos ya sabemos, una mujer sorprendida en adulterio, que vino a Jesús, o que Jesús la vio de una manera distinta a como la miraron sus verdugos. Lo voy a tomar del Evangelio de San Juan, el capítulo 8, verso 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y tomaron adulterio. Y ahorita leo lo siguiente, mire. Esta escritura nos muestra que la actitud de quienes la trajeron era una actitud sesgada. Porque la Biblia dice, o la Biblia no dice que ellos se enteraron que ella había cometido adulterio por los chismes del vecindario. Que alguien se lo dijo al otro: fíjate fulano de tal, fíjate fulano de tal, fíjate. No. La Biblia dice que fue tomada o fue sorprendida. Ahora, para que haya un adulterio se requieren dos personas. Y yo me pregunto, bueno, ¿y el hombre dónde estaba, el varón? ¿O qué acaso la Biblia decía que solamente ella debería ser apedreada? Ambos. Por eso yo le decía, la visión de ellos, la perspectiva que ellos tenían de ella, o la manera en que ellos la miraban, en una manera sesgada. Y poniéndole en medio, dícenle: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo lecho adulterando. Y ellos ahí una vez más le dicen a Jesús: ¿usted cree que Jesús no sabía lo que yo le estoy diciendo? Por eso, mire, cuando ellos llegan con esas cuentas a Jesús, Jesús los ignoró. Dijo: ok, si ustedes quieren hacer justicia, ¿dónde está el varón? Pero Jesús sabía que ellos llegaron solamente con ella, quizá ahí casi arrastrándola. ¿Y el varón dónde estaba? Pues quién sabe. Por eso el Señor dijo: estos tipos de veras, hermano, es que ellos no sabían con quién estaban tratando. Y ellos desde luego eran muy fundamentalistas y le dijeron: la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales. Bueno, ok, si la ley les mandó, ¿por qué no lo hicieron? Pues ya se habían tardado. ¿Para qué la tienen que traer ante Jesús? Para que él juzgue si es correcto apedrearlo o no. Ellos están diciendo, le están citando a Jesús lo que el profeta Moisés les dijo que hicieran. Pues háganlo. Pero no. Aquí está otra vez la predisposición ante Jesús. ¿Tú qué dices? ¿Qué pensaban que Jesús les iba a decir? Mire, por eso estas personas estaban tan viciadas en su perspectiva de Jesús, que cada vez que iban a Jesús con una pregunta no era para aprender, la Biblia dice era para probarle. Y cada vez que llegaron con Jesús,
con ese tipo de preguntas, y perdón por la expresión, salían como perro con la cola entre las patas. Ni una sola ocasión, ni una sola, pudieron salir airosos. Salieron o avergonzados o humillados. ¿Por qué? Porque ellos venían ante Jesús, la palabra, hermano. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Ellos como la miraron como una mujer adúltera. Pero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Mire, yo lo he dicho aquí. Y yo respeto como la Biblia no dice qué es lo que Jesús estaba escribiendo, y hasta donde el conocimiento que tengo del mensaje, el hermano Branham tampoco dijo. A veces uno especula y está bien. No, es que Jesús ahí comenzó a decir fulano de tal, porque dice la Biblia que del más viejo hasta el más joven. A ver, el más viejo, ayer hiciste esto. A ver, tú el de mi edad, hiciste esto. El joven, el mancebo que apenas ha entrado a la edad de la responsabilidad, hizo esto. La Biblia no dice eso. Hermano, si hubiera algo que Jesús les hubiera tenido que decir, se los dice directamente. No tiene que escribírselo ahí para que ellos vean. Bueno, él los estaba ignorando porque él sabía que aquello estaba sesgado el asunto. Pero ellos, como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra el primero. Punto. Y mire, cuando él les dice eso, él sabía. Recuerde, Jesús está inclinado, él está en el suelo, está inclinado, escribiendo. Si Jesús levanta la vista a verlos, seguramente la vista de Jesús los hubiera sabido qué era lo que cada uno de ellos estaba escondiendo. Así de sencillo. Eso, les ignoró. Dije, está bien. En cuanto les dice eso, dice la Biblia que se volvió a inclinar y seguí escribiendo en la tierra. Oyendo pues ellos, redarguidos, o sea, reprendidos por la conciencia, quizás salieron de puntitas para no hacer ruido. Salíanse el uno al otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer. Si Jesús hubiera querido, hermano, los ve y les dice la condición de cada uno de ellos. Pero no, ignora el asunto. ¿Sabe usted por qué? ¿Para qué Jesús iba a perder el tiempo con ellos, hermano? Pero en vez de mirarlos a ellos, no vio a nadie y dice más que a la mujer. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque no vio a nadie, a la que vio fue a la mujer. Y díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le pregunta, ¿y ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Quiero que note. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, para Jesús, aquí hay algo que yo lo he dicho aquí en alguna ocasión anterior, que al hombre, al que acabamos de leer, al otro varón, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque a esta mujer Jesús no le dijo lo mismo. El pecado por el que te están acusando, en este momento yo te lo perdono. Y si Jesús se lo perdona, se lo perdonó y punto final. Pero ¿por qué le dijo, vete y no peques más? Si esta mujer, la Biblia no dice que fue encontrada en fornicación, como si fuera una mujer soltera. Fue encontrada en adulterio, quiere decir que ella también tenía un esposo. Antes
Jesús no la condenó, no dijo, hey, te vas a ir al infierno, así que ni le busques ya, olvídate. Vete a la prostitución. Si él le dijo, no te condeno, ok, yo no te estoy condenando, mujer, pero para que tú puedas obtener el perdón de Dios, tienes que ir con tu esposo y decirle lo que pasó. Por eso Jesús nunca le dijo, y hermano, y yo no le voy a poner palabras en los labios de Jesús que Jesús no dijo. O encuentra usted algún versículo quizá después donde Jesús o cualquiera de los evangelios retomen esta historia y que digan, Jesús le dijo, yo te perdono. No, no porque Jesús no tuviera el poder para perdonarla. Hermano, si había perdonado a esta persona que ya vimos, a este anciano, ¿por qué no la podía perdonar a ella? Solamente que los casos eran distintos. Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. En el sermón, viviendo, muriendo, sepultado, resucitando, viniendo, predicó el 29 de marzo del 59, párrafo 15 al 17. Él expresó su amor cuando estuvo aquí en la tierra, de muchas maneras diferentes, al punto que es indiscutible que él fue la criatura más amorosa que jamás haya vivido, Jesús. Y creo que en su vida aquí él expresaba a Dios. Y la única manera en que Dios puede expresarse a la gente es a través del amor. Y lo hizo muy bien cuando él tomó a una de las mujeres más viles que hubo en su día. Tal vez, mire cómo el profeta está hablando de ella. Y lo hizo muy bien cuando él tomó a una de las mujeres más viles que hubo en su día. Tal vez le encontraron del todo culpable y sin salida. Cuando fue hallada en adulterio y la arrastraron ante él y dijeron, ¿qué dices tú que se haga? Y cuando él se volvió hacia ella y dijo, yo no te condeno, ve y no peques más. En lugar de tirarla a las calles para ser arrastrada como un montón de lobos sobre ella, para apedrearla y quitarle la vida, su tierno, amable y amoroso corazón se inclinó hacia el pecado en el que estaba ella. Dijo, yo no te condeno, solo ve y no peques más. Ahora, ya vimos cómo Faraón vio a los hijos de Israel, cómo Moisés vio a los hijos de Israel, cómo Balaam vio a los hijos de Israel, cómo Dios vio a los hijos de Israel, cómo Jesús vio a estos dos ejemplos que nosotros estamos viendo. Pero ahora la pregunta es, no solamente cómo nos ven, sino cómo miramos. Y la manera en que miremos, desde las cosas más simples hasta las más complejas, va a depender de qué parte de Dios esté en el corazón de la persona. ¿En qué proporción me refiero? ¿Por qué? Mire, porque Jesús dijo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, verso 34-36, la antorcha del cuerpo es el ojo. Pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuere malo, tu cuerpo será tenebroso. ¿Qué está diciendo? Que de la manera en que uno vea, eso va a ser la manera en que va a ser la persona. Si todo lo ve mal, aún a lo bueno lo ve malo, aún a lo blanco, quizá no lo vea negro, pero lo veo gris. Bueno, porque es la ventana. Y según las palabras de Jesús, si el ojo de la persona es bueno o es simple, sencillo, todo su cuerpo va a ser resplandeciente. Pero su ojo, su manera de mirar es mala, entonces todo su cuerpo va a estar entenebrecido. Mira pues, si la lumbre que hay en ti es tinieblas. Oiga, estas palabras parecen contradictorias. Mira pues, ¿qué es la lumbre? Si la luz, mira pues, si la luz que hay en ti, en vez de ser luz, son tinieblas. Así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente,
no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Entonces, ¿cómo nos ven? Pero no solamente cómo nos ven, cómo vemos. Podemos estar viendo exactamente al mismo grupo de personas o a la misma persona, pero depende cómo la está viendo la persona. Moisés y Faraón desde la misma ventana estaban viendo exactamente el escenario, pero uno los vio de una manera y el otro los vio de una manera distinta. Entonces, ¿cómo vemos nosotros en esta noche? ¿Cómo está nuestro ojo? ¿O es simple o es malo? Eso es a lo que Jesús se refiere. Así que lo dejo con esta reflexión en su corazón. Y yo confío que esta porción de la palabra haga bien a nuestras almas. Pongámonos de pie. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, la cual sabemos siempre que es verdad, Señor. Tu palabra siempre tiene la razón, Señor Jesús. Y Padre, esto nos ayuda, Señor Dios, a reflexionar cómo vemos cuando vemos, Señor. De qué manera, Señor Jesús, miramos, porque de la manera en que miremos será de la manera en que juzguemos, Señor. Padre, que estas cosas, estas palabras, porque proceden de tu palabra, Señor, de la Biblia y del mensaje, Señor, Padre, nos dejen una reflexión a cada uno de nosotros en esta noche, Señor Jesús. Desde luego que según tus palabras nosotros queremos tener un ojo simple, Señor. Padre, para que podamos mirar luz. Y Padre, no, Señor, un ojo malo para que todo sea tinieblas, Señor Jesús. Y Padre, porque estando en esa condición, aún lo bueno lo veremos malo, como tú mismo lo acabas de decir, Señor. Aún a través de la luz miraremos tinieblas, Señor Jesús. Padre, que tu palabra se quede en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dejo este lugar a nuestro hermano. Bueno, no les pido sus oraciones una vez más.